política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Hablando de la justificación del fuero militar, se ha dicho en todo el mundo realmente que no es lo mismo juzgar a un militar respecto a una operación de esa naturaleza desde el escritorio del civil y a posteriori que juzgarlo por parte de alguien que tiene conocimiento de cómo funcionan los cuerpos armados y de cuáles son los riesgos a que se enfrenta en el ejercicio de su función un militar. Y precisamente por eso le quiero preguntar al politólogo Camilo García, desde su perspectiva y su conocimiento, en el mundo realmente sí hay una gran mayoría de países en donde está el fuero militar, porque hay algunos en donde ni siquiera tienen fuerzas armadas, ¿no es cierto? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el fuero militar ha existido y existe en muchos países porque es la garantía que tienen los militares para ser juzgados digamos, con el rigor que se merecen las fuerzas, porque al tener un objeto diferente al resto de la sociedad, pues por lo mismo tienen que ser juzgados de manera distinta. Lo que yo creo que deben entender acá los colombianos es que, pues primero que hay mucha desinformación sobre el tema y por eso se puede llegar a juzgar el fuero militar y no se entiende en realidad cuál es el alcance, que Colombia, en un país que ha estado en guerra y que ha tenido muchos problemas con la delincuencia, es necesario que tenga un fuero militar. Hay países que sin estar en guerra tienen un fuero militar que protege y le da garantías a los militares. ¿Y usted considera que entonces, hoy por hoy, ya que estamos en el programa La Balanza, la situación para los militares está completamente desbalanceada en la Administración de Justicia? Yo considero que sí, yo considero que las Fuerzas Armadas, siendo una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional, en la justicia está siendo atacada por todos los frentes y por eso es necesario el fuero militar. Y además de la desinformación que se presenta en los medios de comunicación para que la gente conozca para qué, por qué y cómo se debe dar el fuero militar, creo que sí las fuerzas militares están siendo atacadas desde la justicia como lo presenta el señor almirante. Yo tengo inquietudes para usted, doctor José Gregorio, y para el propio almirante Moreno. Tiene que ver con esa discusión que se ha dado y se ha dado de muchos años sobre los delitos en combate y fuera de combate. Yo creo que lo que ha generado todo este problema y la situación en que se han encontrado, y así lo han dicho los miembros de la fuerza pública, ha sido la manera como se ha interpretado la normatividad. El problema, a mi juicio, está en las interpretaciones. Y se han hecho unas interpretaciones en materia penal y en materia disciplinaria que han llevado a lo que señala el almirante, a que en muchos casos se ha presumido la culpabilidad y se ha llevado a la justicia ordinaria lo que debería haber sido de la justicia penal militar. ¿Está de acuerdo, almirante, en eso? Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Hernández. Inclusive usted hace mención a lo que se hizo el año anterior con el acto legislativo número 2 del año 2012, donde se amplía los artículos de la Constitución, tanto el 116 como el 152, y se regula también sobre el 221. Ahí se dice inclusive que en ningún caso la justicia penal militar, que es la que obra en este caso, conocerá de los crímenes que sean de lesa humanidad o de cualquier tipo de delito que no tenga relación directa con el servicio, que no sea cometido dentro del servicio. Llegó inclusive a mencionar los delitos, pero causó confusión porque en el texto original, en el actual, está perfectamente claro, y de ese texto no se puede deducir que, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad vaya a la justicia penal militar, con la norma actualmente vigente y la que estaba vigente antes del acto legislativo. Pero a renglón seguido, después de que hacen la enunciación de los delitos que no están comprendidos dentro del fuero militar, hablan, por ejemplo, de la violencia carnal, de los crímenes de lesa humanidad, en fin. A renglón seguido dice que sin embargo va a la justicia penal militar
lo que se refiere a violaciones del derecho internacional humanitario. Y entonces esa frase causó mucha confusión porque no faltaron quienes dijeron, entonces los falsos positivos se van para la justicia penal militar. Y a mi juicio, pues eso no resultaba del texto, si se leía en su primera parte, pero podía resultar de la segunda parte. Entonces, habríamos tenido que entrar en una serie de interpretaciones, las más complejas, después de entrar a regir ese acto legislativo. Y a mí me parece que desde esa perspectiva, lo más conveniente es que ahora los jueces, tanto los de la justicia penal militar, como los jueces ordinarios, los de la justicia, la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, como el propio Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, deberían entrar a estudiar a fondo el texto actual y a hacer los ajustes necesarios en la interpretación de las normas, para darle al fuero militar el carácter que tiene y su verdadero sentido. Es lo que pienso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es un problema de interpretación, pero también hay otro problema que es de más vieja data. Si ustedes se acuerdan, Bolívar mencionaba que en Venezuela todos eran guerreristas, en Colombia todos eran legalistas, mientras que en Ecuador todos eran religiosos. Si nosotros vemos aquí en Colombia, tratamos de llegar hasta lo mínimo para poder legislar, inclusive generan camisas de fuerza. Sí. Y dentro de esa legislación también se cometen, por ejemplo, lo que a mi punto de vista es errores conceptuales. Claro. Por dar un ejemplo. ¿Qué otra frente financiaba ese fondo? El Ministerio de Defensa ha hecho, porque lo viví hace algún tiempo, unas gestiones muy importantes con el propósito de poder conseguir el apoyo de la ciudadanía para constituir unos fondos que permitan ejercer esa defensa, una defensa que es muy normal, es una defensa que es muy lógica de aquellos servidores que en el ejercicio de su función han podido verse incursos en un posible delito. La crítica que se hacía a la norma, almirante, era esta. Se decía por parte de los adversarios del acto legislativo, si Pedro Pérez, que es un obrero, por ejemplo, es sindicado de la comisión de un homicidio, por ejemplo en una riña, a Pedro Pérez le inician su proceso y nadie le ayuda a pagar a sus abogados. Pero lo que se decía en el proyecto significaba que si Pedro Pérez no fuera ese obrero, sino un militar, entonces Pedro Pérez obtendría la financiación del Estado. ¿Cómo ve eso? A ver, el Estado, que es el que está representando a la sociedad, es el que tiene que defender a quienes están defendiendo a la sociedad, que están colocando ese pecho, que están entregando hasta su propia vida. Mire, ayer yo dictaba una conferencia muy interesante que tuve el honor de que me invitaran en la Escuela Militar de Cadetes. Estuvimos hablando aproximadamente 2 horas sobre la importancia de la reserva militar activa. Y hablábamos particularmente de que esta profesión de las armas es una profesión sublime, con todo lo que esto conlleva. Que yo sepa, desde el punto de vista de la sociología, y ustedes que conocen eso porque lo han tenido que estudiar, yo no conozco otra profesión que sea considerada como sublime, porque ¿quién más va a entregar su vida por otros que ni siquiera conoce? ¿Quién más va a entregar su vida o va a ofrecer su propia vida por mantener la democracia y la estabilidad de un Estado, de un país, de una nación, de esa patria que nosotros defendemos? Eso es lo que la hace sublime. Entonces, ese soldado de tierra, mar y aire tiene que ser defendido en su actuación cuando busca precisamente el mantenimiento de esa patria, de esa nación, porque él la está representando. Pero vuelvo y digo lo que comenté hace un momento. Si tiene unas actividades que no tienen relación con su servicio, pues sería exactamente igual que ese señor Pedro Pérez que el doctor Hernández acaba de mencionar, porque él tiene que defenderse de lo que él cometió, porque no lo cometió en representación del Estado y de la nación que defiende. Sería únicamente para aquellos casos en que
está incluido dentro del fuero militar. Totalmente de acuerdo. En que es en ejercicio, en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Totalmente de acuerdo. No lo que él haga en su vida privada. Sí. Su vida privada sigue siendo el mismo señor Pedro Pérez, que es el albañil que usted nos estaba mencionando. Que mencionaba. Señores, se nos acabó el tiempo. Sí. Qué lástima. Quedan muchas pero ahí cosas está. pendientes, ¿no? Pero Permanentemente hubo claridad invitado. sobre muchas cosas, ¿no? Sí, porque ha sido un diálogo muy constructivo, almirante, y se lo agradecemos infinitamente. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Víctor J., qué amabilidad la de ustedes. Gracias. Estamos a su entera disposición. Hoy estuvimos en la balanza con el almirante David René Moreno Moreno. Él es el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, y su asistente, su asesor, Camilo García, politólogo javeriano. Dentro de 8 días volveremos con un invitado de la misma altura. Muchas gracias. Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.